programado por el Grupo de Investigación de Economía, Cultura y Políticas y por la dirección del área de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Ciencias Humanas. Este seminario se programa en el marco de la primera corte de la especialización en Economía de la Cultura. Todos sabemos que es la primera especialización que se hace en este tema en el país y en Latinoamérica, y bueno, estamos muy contentos porque estamos como al final de la especialización. Con ese propósito, para celebrar esa primera corte, entonces organizamos este seminario, Impacto de la Cultura en el Desarrollo Local, y hoy tendremos la última sesión, que es de la política cultural a la puesta en práctica de las propuestas. Para el evento de hoy tenemos un invitado muy especial, que es Herman Montoya. Herman Montoya él es antropólogo, es especialista en educación ambiental, es especialista en gestión del patrimonio, ha trabajado en el sector público y privado y actualmente se encuentra adscrito a la Secretaría de Cultura de Medellín como líder del programa de bibliotecas y patrimonio, desde donde ha dirigido diferentes proyectos culturales. Yo le quiero dar pues las gracias especiales a Germán delante de todos ustedes, porque la verdad el empuje que ha tenido el Grupo de Economía de la Cultura, el desarrollo de muchos proyectos de investigación que le han otorgado reconocimiento a nivel nacional e internacional, la realización del primer seminario iberoamericano de Economía de la Cultura, la creación de la red. Todo se debe, de verdad, fue una iniciativa nuestra del grupo de investigación, y si hubiéramos contado con el apoyo de la Secretaría de Cultura, pero encarnado en Germán, yo creo que no hubiera sido posible realizarlo. Ustedes saben que hace ya en noviembre, eso fue en finales del año 2017, en noviembre del año 2019, se le dio continuidad a esta iniciativa, se realizó el segundo seminario en Valdivia, en Chile, y ahora por la pandemia pues se suspendió el que íbamos a realizar este año, pero con toda seguridad es adelante. Entonces quería darle pues todos los agradecimientos a Germán, que ha sido una persona muy clave, ¿cierto?, en el desarrollo, en muchos de los éxitos que hemos tenido como grupo. Y bienvenido y muchas gracias. Tenemos al profesor Jorge Echavarría, que ustedes lo conocen, es mi colega fundador del grupo. Gracias a él, pues fue también una persona clave en la creación y consolidación y todos estos años de existencia del Grupo de Investigación de Economía, Cultura y Políticas. Les cuento que tenemos una convocatoria con una acogida muy importante para la realización de esta especialización con la sede de Manizales, y hay una muy buena exposición y están muy contentos de que nosotros podamos llegar con esta especialización. El profesor Jorge Echavarría ya lo conocemos, él está jubilado en este momento, profesor del Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales de nuestra facultad, licenciado en Idiomas y Literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, es especialista en semiótica y hermenéutica, magíster en psicología y en estética, maestría en pedagogía, es mi maestro y el maestro de muchas generaciones, y sigue como miembro activo del Grupo de Investigación de Economía, Cultura y Políticas, y en el Grupo de Estudios Estéticos también de la facultad. Vamos a tener pues una charla hoy con Germán y el profesor Jorge, que creo que vamos a disfrutar y nos va a aportar mucha experiencia como investigadores y como estudiantes interesados en este tema de la economía y la cultura. Bueno, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Gracias, Nora. Yo quisiera comenzar haciendo una evocación del profesor Jesús Martín Barbero, que nos abandonó el sábado pasado, una persona que logró hacer que los estudios de la cultura, los estudios de comunicación, la semiótica y la filosofía ayudaran a construir formas nuevas y distintas de ver la cultura. Jesús dejó un legado muy grande, ojalá
se acerquen a su obra, que es una obra pues maravillosa, que da muchas claves para entender pues estas bregas en el campo de la cultura. Bueno, me siento muy complacido de conversar con Herman, una persona pues que, como decía Nora, ha estado como cómplice en muchas de las actividades que hemos hecho a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana y que nos ha aportado mucho en la parte práctica. Uno tiende a ser más soñador, más volado. Herman tiene los instrumentos muy afinados para volar en terreno real y eso es una cosa que apreciamos mucho. Bueno, entonces yo, sin más preámbulos, voy a dar inicio a esta conversación. Herman, en la medida en que usted ha estado durante un periodo tan largo en esta área de la cultura y en la Secretaría de Cultura Ciudadana de la ciudad de Medellín, usted tiene una visión privilegiada que le permitiría que nos cuente cuáles son para usted los hitos, los eventos, los momentos, las actividades más destacadas en la construcción de la política pública de la cultura en nuestra ciudad. ¿Cuáles serían pues como esos elementos que usted destacaría? Bueno, muchísimas gracias Jorge y Nora por la invitación. Es muy bueno encontrarnos porque, como vos decís, Jorge, pues han habido muchos proyectos que hemos logrado hacer con ustedes de manera institucional o también de manera individual y parte de eso que vos decís que ustedes pueden ser más académicos y más volados es precisamente la conversación que uno tiene que desarrollar desde el sector público, porque nosotros somos instituciones del hacer y muchas veces menos del pensar y hacemos cosas que posiblemente esas no deberían ser como las rutas y el sector académico nos ayuda, yo creo que en eso, y en Medellín eso creo que ha sido una de las características, la vinculación de la universidad con el sector público y particularmente con la Secretaría de Cultura Ciudadana. Yo anotaría frente a este tema de las políticas públicas dos asuntos que para mí han sido fundamentales en Medellín. Primero es que en Medellín, a diferencia creo que de muchas otras ciudades del país, nosotros hemos tenido la oportunidad de formular planes de desarrollo cultural y planes de desarrollo cultural que han sido formulados de manera participativa. Eso le da una característica para mí distinta a la forma como se piensa la política en la ciudad. Si uno anteriormente estaba acostumbrado a que la política se hacía desde las instituciones públicas por parte de los propios funcionarios, en Medellín ha pasado lo contrario. La política pública ha sido formulada básicamente por la presión del sector a la institucionalidad. Yo creo que ahí hemos tenido dos experiencias muy importantes. La formulación del Plan Decenal de Cultura del año 1990, que precisamente se hizo con la profesora Marta Elena Bravo. En su momento estaba trabajando en la Universidad Nacional, creo que en el área de extensión, y eso marcó yo creo que una ruta de trabajo muy importante para la Secretaría, un plan que se formula en los 90, pero yo entré a la Secretaría en el año 98 y todavía en el 98 estábamos diseñando las propuestas que estaban en el plan de 1990. Y es algo que pasa mucho en el sector público y siempre lo digo, mientras que el desarrollo de las comunidades, el desarrollo social va como una liebre, nosotros en el sector público vamos como tortugas, es decir, interpretamos muy tardíamente los procesos y posiblemente por eso también las políticas públicas no dan respuestas acertadas a las coyunturas que posiblemente se viven localmente o nacional e internacionalmente. Pero esos planes, ese de 1990, yo creo que marcó una ruta importante, e igualmente el plan de desarrollo cultural del año 2011-2020, que también tuvo una gran participación. Y eso ha marcado una cosa, si ustedes lo van a comparar de pronto con otras ciudades,
y es la continuidad en las políticas. Es decir, a pesar de que cambian las administraciones, ustedes se van a encontrar programas en la Secretaría que superan, como el proyecto de escuelas de música, más de 20 años, o el sistema de bibliotecas con más de otros 20 años, es decir, políticas de largo aliento que hacen que los cambios de administración, que es lo que pasa en muchas ciudades, municipios pequeños, es que cada que llega una administración se inventa algo nuevo. Yo creo que Medellín ha hecho de alguna manera como una estrategia de llevar todos estos planes, acuerdos municipales que lo blindan de los cambios de administración. Entonces, esas políticas del gran largo aliento, siento que es lo que pues, son los hechos en términos políticos y culturales de la ciudad y de la institucionalidad pública para mí más importante. Y de eso se desprenden pues programas y proyectos que pueden ser ya muy icónicos en la ciudad, como esas escuelas de música que les mencioné, o el sistema de bibliotecas. Herman, pero dentro de eso que vos señalas de la política pública, esa continuidad pues que hay de administración en administración, ¿cuáles serían, como ya yendo un poquito al detalle, esos programas? Vos señalas pues el de bibliotecas, el de escuelas de música, etcétera, pero ¿cuáles son las acciones más exitosas que se han desprendido pues, de esos planes? ¿Cuáles serían las que han tenido más impacto social, mayor recepción, mayor impacto en la vida cultural de la ciudad? Bueno, voy a empezar con el tema bibliotecario. Yo, y como les decía ahora, el plan del año 90 se formula y en ese plan del año 90 se planteó todo un sistema de equipamientos culturales para la ciudad en el que estaban las bibliotecas o los parques bibliotecas. Mucha gente no lo recuerda porque ni conoció ese plan, pero ese plan que se formula en los años 90 viene en la administración de Sergio Fajardo y lo recoge como uno de los acumulados culturales de la planificación cultural y lo pone en marcha, porque las anteriores administraciones, nosotros en ese momento, pues en el año 90 hacíamos parte de la Secretaría de Educación y Cultura y esos proyectos se quedaron solamente en la formulación del plan. Entonces, lo que hace la administración de Sergio Fajardo es retomar esos ejercicios de planificación que habían tenido una gran participación comunitaria y ponerlos en marcha. Y ahí fue donde nació todo el sistema de bibliotecas, los primeros 5 grandes parques bibliotecas que tuvimos en la ciudad, San Javier, Santo Domingo, La Ladera, o sea, los primeros 5 parques bibliotecas, que creo que eso es una cosa importante. Todo el tema de formación artística y sobre todo en música, con las escuelas de música que ya van a ajustar 25 años, es otro de los proyectos que nacen ahí. Nace en ese mismo plan de desarrollo del año 90 todo el tema de museos. Lo que pasa es que la Secretaría se había de alguna manera conformado con entregar unos estímulos o unos recursos a los museos de la ciudad para que abrieran sus puertas y la gente pudiera entrar de manera gratuita. Años después, lo que se genera es una política de museos a través de un acuerdo municipal. Todo el tema de convocatorias públicas, que yo creo que es uno de los programas más importantes que tiene hoy la Secretaría de Cultura y donde hay un presupuesto bastante robusto para los nuevos procesos culturales, apoyar los nuevos procesos culturales de la ciudad. Y ahí entran proyectos pues que han sido icónicos en Medellín, como todo el tema de salas abiertas. Salas abiertas funcionaba como un programa que llegaba a un secretario y decía, sí, pongámosle tanto recurso a las salas, pero un asunto como de voluntad de ese secretario que entraba como una persona ahí, pero no había un acuerdo municipal que lo protegiera. Lo que se ha hecho en los últimos años es coger cada una de esas áreas y formular acuerdos municipales
que permitan que eso tenga la continuidad. Entonces, por eso hoy las salas de teatro, yo siento que han sobrevivido a la pandemia, porque de todas maneras siguieron recibiendo parte de los recursos de la administración a través de las convocatorias públicas. Entonces, esos 5 o 6 programas que tenemos ahí, yo siento que son una de las, como de alguna manera un ejemplo de lo que ha pasado en Medellín, de tener proyectos de muy largo aliento, y por eso esos son programas que, a pesar de que cambie la administración, vino la de Aníbal, vino la de Alonso Salazar, la de ahora de este Quintero, y ellos han continuado con esos procesos porque los obligan los acuerdos municipales que blindan la política pública. Esos programas que les menciono, para mí, son como los programas más icónicos que hoy tiene la Secretaría y que fueron formulados en el marco de esos planes de desarrollo, en el marco del Plan de Desarrollo 2011-2020. Después salió en el 2015 toda la política de museos, y por eso hoy los museos, una cosa que no tenían antes del 2014, hoy los museos, en su mayoría los grandes museos de la ciudad, reciben los apoyos para la entrada de los ciudadanos de manera gratuita a sus instalaciones, especialmente los estratos 1, 2 y 3. Pero son esos proyectos, Jorge, los que han, siento yo, que sobrevivido a todas las administraciones, y ha sobrevivido también una cosa que a mí me parece muy importante, que son los escenarios de participación, es decir, el sistema municipal de cultura, que lo que la ley 397 le obligaba a los municipios era tener un consejo municipal de cultura, y que en Medellín eso, copiando un poco la experiencia de Bogotá, se transformó en el sistema municipal de cultura, y no solamente en un consejo donde estaban representadas las áreas, sino que en el sistema están representados los corregimientos, las zonas de la ciudad, las áreas artísticas, los museos y distintos actores culturales de la ciudad. Entonces, esos espacios de participación representados en el sistema municipal de cultura, en el comité interinstitucional del plan de lectura, escritura y oralidad, en la mesa que nosotros tenemos de museos, en la espiral de las memorias y el patrimonio, son de alguna manera los que le siguen dando vida a la política pública, porque son ellos los que alimentan la discusión con el sector público. Muy interesante conocer que no solamente hay una parte, digamos, de políticas públicas que obligaría pues a cada administración a continuar y a no improvisar, pero del otro lado también ese sistema de participación, que también es muy importante porque genera apropiaciones y genera esa contrapartida. Herman, pero digamos que en ese panorama tan halagüeño y como tan idílico a ratos, uno también tendría pues como en su evaluación, y vos pues más que nadie, también aquellos proyectos, aquellas acciones que no han sido tan exitosas por varias razones, ¿cuáles serían, digamos, así de forma somera, y por qué? ¿Por qué piensas que no han funcionado tan bien? Mira, yo creo que una frustración, pues si uno también la vive como servidor público, y yo siento que es que desde que estábamos en la Secretaría de Educación y Cultura, ese necesario diálogo educación-cultura que necesita cualquier ciudad, y más una ciudad como Medellín, siempre ha sido para mí un diálogo frustrado. Es decir, no hemos logrado, y creo que eso pasa también un poco a nivel nacional, aunque yo soy más halagüeño con lo que pasa a nivel nacional y menos con lo que pasa a nivel local. Yo creo que esa conversación que cultura debería tener de manera permanente con el sector educativo es cada vez más débil, y siempre se formula en los planes. Si ustedes van a ver el plan de desarrollo cultural de Medellín 1990, van a encontrar que una de las grandes líneas estratégicas que ahí se señalan son la relación educación-cultura. Y sin embargo eso, a pesar de que en ese momento nosotros hacíamos parte
de la Secretaría de Educación, eso no se logró. O sea, la relación era muy débil, con proyectos muy puntuales. Entonces, no, pues lo recuerdo muy bien, teníamos en esa época lo que se llamaban las bibliotecas público-escolares. Nosotros teníamos unas bibliotecas metidas dentro de las instituciones educativas, pero eso no funcionaba sinceramente muy bien. Y después en el plan de desarrollo de Medellín de Cultura 2011-2020, cultura. Y yo siento que esa relación es muy precaria y la Secretaría de Cultura, tal vez pues ya no es tan joven, ya cumplió la mayoría de edad, no ha logrado mantener una discusión permanente con el sector educativo para tener políticas culturales que realmente lleguen a ese sector. Y lo digo en todos los términos de la educación básica, de la educación secundaria y la educación universitaria. Ahí ha habido una debilidad absoluta. Nosotros, pues, eso es hasta vergonzoso, pero lo tengo que decir, nosotros nos relacionamos con educación en la fiesta del libro y la cultura. Pero siempre que vamos a hablar con educación para hablar de todo el tema de la promoción de la lectura y hablar de la fiesta, educación cree que es que nosotros le vamos a pedir un transporte para que lleven los niños a la fiesta. Entonces eso es muy reduccionista y sinceramente no deja como mucho por hacer. Igual, por ejemplo, con un proyecto que tiene educación fundamental y en el que nosotros deberíamos estar como cultura por la experiencia que nosotros tenemos desde las bibliotecas públicas, y es el proyecto, que es un proyecto fantástico que tiene educación de bibliotecas escolares. Nosotros no hemos logrado permear en esa discusión sobre cuál es el papel de la biblioteca escolar dentro de las instituciones educativas, y así con muchos temas que tienen que ver con la diversidad cultural, con la interculturalidad. Entonces, para mí ese es uno de los grandes, sinceramente, fracasos de la política pública en cultura. Y a pesar de que nos lo señalamos siempre y los estudios lo señalan, no logramos encontrar las herramientas, los espacios necesarios para generar un diálogo constructivo entre educación y cultura. Hay otro proyecto, Jorge, me perdona que raje tan mal de la política cultural, muchachos, pero lo tengo que decir, hay otro proyecto de la Secretaría que para mí también genera una gran frustración, y además porque creo que es un proyecto que podría ser muy potente en Medellín, y es todo el tema de casas de cultura. Mire, Medellín tiene casas de cultura desde hace más de 30 años. El plan de cultura de los años 90 dijo, ese es un proyecto estratégico de la Secretaría. Y hoy estamos en el 2021 y nuestras casas, a pesar de que se han mejorado, han habido administraciones pues que al menos han hecho más decoroso esos espacios. Hemos construido en la administración pasada logramos construir un nuevo equipamiento, se construyeron las uvas. Ese sigue siendo uno de los proyectos que no logra como cuajar en la estructura orgánica de la Secretaría. Entonces, son 14 equipamientos entre uvas, teatros y casas de la cultura que tiene la Secretaría que no logran tener un proyecto a largo plazo, y que hace como 2 años o 3, y en esta administración les hemos propuesto, ¿por qué no aprovechar la experiencia que nosotros ya tenemos con el sistema de bibliotecas para crear un gran proyecto de equipamientos culturales de ciudad, que son administrados por la Secretaría de Cultura? Porque las casas, sinceramente, no logran generar esos arraigos. Hemos tenido experiencias de 2 o 3 años en una administración que siente que eso es importante, le mete el recurso, el personal, los técnicos necesarios para hacer eso, y se generan unos grandes ejercicios locales con las comunidades, y uno ve cómo de alguna manera
sale a flote esa capacidad cultural que tienen las comunidades con proyectos propios que nosotros dentro de la administración desconocemos totalmente y vuelven y se mueren con un cambio de administración, porque ese proyecto tampoco ha logrado tener, yo creo que ni los recursos ni la inteligencia suficiente para proyectarlo en el tiempo. Esos son, creo, para mí dos de las grandes apuestas que ha tenido la Secretaría que no la hemos logrado cuajar. Y otro asunto, Jorge, que ustedes estuvieron en esa investigación con la universidad, que a mí me parece que nosotros desaprovechamos un material que ustedes nos entregaron maravilloso sobre el tema de la cultura ciudadana. Nuestra secretaría se llama Secretaría de Cultura Ciudadana. Sin embargo, sigue pesando, y yo lo veo pues en los presupuestos, sigue pesando el tema artístico. Cuando usted va a ver el presupuesto de la Secretaría de Cultura, se va a dar cuenta, y lo hemos visto desde hace muchos años, hace como 12 o 13 años hicimos una investigación con Edgar Bolívar, pues antropólogo de la Universidad de Antioquia, con el Ateneo, creo que también estuvo Martelena, sobre cómo se invertían los recursos de la Secretaría de Cultura. Y en ese momento señalaban ellos que el 70% de nuestro presupuesto se iba a todo el tema de la formación artística, de los eventos, y ahí estaba el gran peso. Y el tema de la ciudadanía, que es el tema estratégico por el cual se creó la Secretaría. Si ustedes entran a la página de la Secretaría de Cultura, se van a dar cuenta que se supone que esa es a lo que nosotros debemos apuntarle, al estímulo de ciudadanías culturales mucho más activas. Pero en los presupuestos, es más, hoy pues nosotros hacíamos el año pasado un ejercicio ahí muy básico y nos dábamos cuenta que en vez de bajar esos presupuestos como los teníamos antes, 70-30, hoy están por ahí en un 80-20, es decir, 80% de nuestro presupuesto está marchando hacia todo el tema de la actividad artística, los eventos, la formación, y solamente el 20% se están dando para los procesos de ciudadanía, para los procesos de formación académica de la gente que necesitamos que esté dentro de todo el proyecto cultural de la ciudad. Entonces eso ha bajado. Esos tres asuntos para mí son claves en una discusión sobre política pública hoy en Medellín, y me parece que son nuestros grandes fracasos, digo yo, en política pública. No vayan a decir eso por fuera, que es que me echan. No, hermano, muchas gracias por ser tan sincero y tan asertivo pues, en lo que señalas. Yo simplemente sí quisiera poner ahí un elemento de reflexión, y es que de pronto también la mentalidad pesa mucho en eso. No hace mucho en la Universidad Nacional pues se ha venido trabajando en crear digamos, una reconceptualización del sistema de cultura. Y a pesar de que nosotros hemos insistido en que no debe ser algo que dependa de bienestar, pues que no como una especie de adornito ahí pegado a bienestar, sino que debe ser parte de un proyecto académico, o sea, debía estar en la vicerrectoría académica. Ajá. Y de ser parte de un proyecto académico general. Igual, la cultura no es simplemente porque aparezca como en los noticieros, que aparece al final, lo que llaman sección de cultura, donde aparece la farándula y una cantidad de cosas que se confunden con eso. Entonces, pienso que la mentalidad también pesa mucho en eso, ese divorcio entre esas dos dimensiones. De modo, Herman, que te absuelvo, no tener mucha culpa en el asunto. Gracias, Jorge, eso me alivia. Okay. Bueno, Herman, digamos que voy a introducir un elementico que no te había comentado previamente, pero me parece que se desprende muy bien de esto, y es que ese tema de la cultura es un tema que es proliferante, mejor dicho, cada vez le salen más elementos. Entonces ya hoy se habla de la relación de cultura con tecnología, de la relación de cultura con turismo, con industrias culturales. Es decir,
es un espacio proliferante en el cual evidentemente ustedes que fueron pensados en una dimensión, como lo decías ahorita, más hacia el tema de la ciudadanía cultural, pues a veces se pueden ver desbordados también en la medida en que pues, no solamente no alcanza el presupuesto, sino tampoco tienen el músculo, por decirlo de alguna manera, para abordar todos esos temas que van apareciendo. ¿Cómo han bregado ustedes con eso, con esos temas nuevos ligados a cultura? Mira, yo, pues, al menos por la experiencia que yo tengo en la Secretaría, siento que, por ejemplo, temas como el tecnológico han sido temas que nosotros hemos intentado, y de las nuevas tecnologías, lo hemos intentado abordar más desde los programas que ya son fuertes, y ahí, tal vez porque yo tengo la experiencia mucho más directa, es que desde el sistema de biblioteca ha pasado una cosa interesante en el tema bibliotecario. El tema, cuando uno piensa en biblioteca, la gente piensa inmediatamente en un espacio de conocimiento, de consulta, y con la biblioteca ha pasado algo muy interesante, creo que desde el 2004 o 2005, y es pensar la biblioteca como un centro cultural, o sea, sin abandonar ese tema misional que es el del conocimiento, pues, y el del acceso que debe tener la gente al conocimiento. Pues estos temas, por ejemplo, todo el tema de tecnologías, nosotros desde el sistema de bibliotecas creo que lo hemos abordado desde el desarrollo de experiencias digitales, desde la promoción de la lectura. Es decir, incorporando ese componente de la tecnología al tema del acceso al conocimiento. Y es desde ahí donde lo hemos hecho. Adicionalmente, la Secretaría, creo que a través de, bueno, nosotros tenemos hoy, este año y el año pasado se inauguró un Makerspace, espacios pues, o laboratorios tecnológicos donde yo que soy un ciudadano del 12 de octubre puedo ir a ensayar o estar en un grupo de estos de desarrollo de tecnologías. Pero lo hemos hecho también a través de las convocatorias públicas, que es como por donde sale un poco el asunto de poderlo apoyar, porque nosotros no lo tenemos tan claro. Entonces, uno de los componentes que ha tenido las convocatorias públicas en los últimos años es apoyar muchos de estos proyectos que están asociados con temas de creación a través de experiencias de carácter mucho más tecnológico y digital. Ya hemos hecho una cosa que creo que la hicimos en algún momento con Explora, estuvimos creo que también con Confama, y es haciendo un rastreo de eso que nosotros llamamos pues, las industrias creativas, y en Medellín se hizo un estudio muy interesante con Confama, donde se identificaron todas aquellas empresas, y en ese momento, eso estaba hablando de hace unos 8 años, se identificaron en total como 54 pequeñas empresas conformadas por equipos especializados especializados en temas de diseño, tecnología, bueno, y que están desarrollando industrias como la de los videojuegos. Aquí en Medellín hay una industria de la edición, pues, del video y todo eso, más los videojuegos muy, muy, muy fuerte. Y lo que ha hecho la Secretaría es tratar de apoyar esos proyectos, que se hizo inicialmente esa investigación con Confama, y después con Confama desarrollamos todo un proceso de empresarismo cultural donde se apoyaron algunas de esas, bueno, se hicieron procesos de formación con esos empresarios, y se hicieron con Confama, con microempresas de Antioquia, y con ellos se desarrollaron proyectos sobre todo para la consolidación de eso que ya teníamos. Hasta ahí hemos llegado porque la Secretaría realmente hoy no tiene una política pública para pensar en ese tipo de proyectos, ni creo yo los recursos necesarios que eso necesita. Eso hay que hacerlo indudablemente para mí con el sector privado, como hemos hecho muchos proyectos como el Parque Explora,
es una buena experiencia entre lo público y lo privado, y estos proyectos que vos me mencionas, Jorge, creo que sería la única forma de hacerlo, porque la Secretaría ni tiene el conocimiento necesario para darle un impulso mayor, ni los recursos. Creo que ese conocimiento está más en la empresa privada. Herman, uno que se te olvidó, que vos sabes que es muy de mis entrañas, es todo ese trabajo que ha venido haciendo el archivo histórico, con sí. digitalización, con geolocalización de monumentos. No, y no les vaya a contar que yo no dije eso. No, tranquilo. Que me matan. Sí, no, lo refuerzo, Jorge, para que no me maten los compañeros de patrimonio. Y aquí están dos compañeras del plan de lectura también. Hemos incursionado en proyectos pues ya como mucho más pequeños, pero muy importantes para nosotros por lo que aprendemos de ellos. Es en todo, por ejemplo, en todo el tema de digitalización de nuestros archivos. Ustedes saben, el archivo histórico de Medellín, que tiene el Fondo Colonia, que es un fondo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está totalmente digitalizado y cualquier persona en el mundo puede consultarlo, pero también hemos estado haciendo esfuerzos desde Patrimonio para intentar digitalizar todo el patrimonio de obra pública que tenemos en el espacio público, y ese es un trabajo que hemos venido haciendo hace varios años, y hoy con el plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad las compañeras han venido desarrollando un mapa de toda esta cadena de la lectura, la escritura y la oralidad de Medellín, que lo tenemos muy en ciernes y que no lo hemos podido dar continuidad pues por un tema de recursos, pero son experiencias muy puntuales, pero también muy valiosas en este tema digital, Jorge. No, de todas maneras no me vas a chiviar con las compañeras de patrimonio. También te absuelvo, no hay problema. No te puedes acordar de todas esas cosas. Herman, así como señalabas ahorita, hubo un momento en el cual la dirección, en términos de políticas y de misión de la Secretaría de Cultura, fue hacia ciudadanía cultural, hayase cumplido o no, en parte o en fin, o se haya desviado por otras razones. Hoy uno lo que ve es que hay una tendencia a que la cultura sea cooptada por el discurso de la economía y de las industrias culturales y creativas. ¿Cuál sería? Claro, vos ya adelantaste algo cuando hablaste de la posibilidad de hacer proyectos público-privados, pero ¿cuál sería en general y de una manera más global la posibilidad y la visión del Estado en ese caso, en ese nuevo sesgo, esa nueva inclinación? No, mira, yo tengo como tres perspectivas de este asunto, pues cuando a mí me hablan de economía de la cultura, porque la gente inmediatamente que le hablan de economía de la cultura piensan que es que el Estado de alguna manera le va a entregar los procesos culturales al sector privado y a la sociedad civil y va a dejar de invertir en los procesos culturales. Yo por eso tengo como tres como líneas o posturas frente a ese asunto, y yo creo que la Secretaría, al menos en las discusiones que hemos tenido con esta nueva administración, se han ido entendiendo. La primera es que el Estado tiene que seguir invirtiendo en los procesos culturales. Es decir, todos sabemos que constitucionalmente es un derecho de los ciudadanos a disfrutar de la cultura. Entonces, el ministerio, la secretaría, los institutos tienen que seguir apoyando los procesos culturales que se desarrollan en el país o localmente. Es decir, nosotros no podemos decir, vamos a privatizar el sistema de bibliotecas públicas y eso que lo coja la gente. No, la Secretaría tiene que seguir invirtiendo para mí en todos esos proyectos. O sea, además porque no todo lo que se hace culturalmente
tiene beneficios económicos en el sentido de devolverte, me perdonan los muchachos que yo creo que todos son economistas, yo no manejo el lenguaje, pero no todos los procesos culturales tienen ganancias o revierten en ganancias de carácter económico y que van a un banco y crecen los capitales. No, hay procesos culturales que necesitan para fortalecer los tejidos sociales de cualquier sociedad y el Estado tiene que seguir trabajando en ello. O sea, esa es su obligación constitucional. Hay un segundo aspecto que yo siento que hay que, y que creo yo que tenemos que hacer y tiene que ver con, bueno, con eso que llaman ahora de tantas maneras, economía naranja, bueno, eso tiene de todos los nombres. Yo no me quiero meter como en esa discusión, yo lo que sí creo es que existen hoy en una ciudad como Medellín unos nichos de carácter cultural que pueden ser interpretados como ciertos empresarismos culturales, ciertas industrias que es necesario que el Estado a nivel nacional y a nivel local desarrollen incentivos para que esas industrias se sigan fortaleciendo. Y hablo en este caso de estas que hablaba ahora, todas estas de desarrollo de software, la industria editorial, que es una industria que ha ido creciendo de manera importante en las ciudades. Si anteriormente teníamos una editorial en Medellín, hoy tenemos más de 12, 14 editoriales. Ese tipo de industrias que yo siento que están ahí, algunas industrias que tienen que ver con el espectáculo, sonidistas, hay gente que maneja temas técnicos, logísticos. Yo siento que la Secretaría tiene que invertir en esos sectores, es decir, industrias, empresas que de alguna manera ya están un poco más consolidadas, pero que es necesario apuntalarlas mucho más con recursos públicos y con políticas que incentiven ese crecimiento. Y tercero, que eso lo hemos hecho pues con otros sectores, yo siento que los ministerios, una secretaría como la de nosotros, tiene que tratar de identificar y apoyar esos nuevos emprendimientos culturales y emprendimientos que van, Jorge, desde eso que vos mencionaste ahora, por ejemplo, el turismo comunitario. Nosotros acabamos de hacer un seminario en biblioteca sobre turismo comunitario y eso es una empresa comunitaria que está creciendo en la ciudad, que está creciendo en el país, que está creciendo a nivel internacional y que es necesario aprender mucho más de cómo se maneja esa industria del turismo para que, pues eso tiene muchos riesgos. Esta mañana estábamos en un debate en el Consejo sobre Arví, que el turismo tiene muchos riesgos, pero tenemos que aprender sobre eso para que el municipio, pues los ministerios puedan apoyar esos nuevos pilones de emprendimiento que están naciendo y que es necesario y necesitan el apoyo del Estado. Entonces, yo particularmente en esos temas de las industrias y de las economías, creo que hay que hacer esas tres grandes, hay que seguir haciendo como esos tres grandes ejercicios, no solamente de que el Estado invierta, sino también de que piense, es decir, de que nosotros entendamos también un poco más esas industrias para que las inversiones que se hacen desde el Estado sean mucho más asertivas, que realmente eso sí apoyen esos procesos, los fortalezca y eso no sea una más de las frustraciones que uno sabe que existen en el sector cultural. Muy precisa tu respuesta, Germán, muchas gracias. Esta también es como fuera de libreta, pero se deriva pues de esta respuesta que me das y de algo que reflexionaste antes sobre la tecnología. El nombramiento de Medellín como un distrito tecnológico, parece pues que está a puertas pues ya, que le va a dar otra configuración y que necesariamente va a impactar las políticas públicas, necesariamente va a tener su eco en la cultura.
¿Vos ya has pensado algo, has oído algo sobre eso, sobre ese impacto posible de este asunto? No, yo siento que pues esto no es un asunto de esta administración, ni del anterior, ni de la de Aníbal. Yo creo que hubo una intención de la ciudad desde la creación de Ruta N. Yo no sé, pues aquí los muchachos deben ser todos muy jóvenes y posiblemente eran muy pequeños cuando se creó Ruta N. Una de las grandes intenciones, y ahora yo dejé de mencionar a Ruta N, que también participó en la investigación sobre estos otros sectores de las industrias creativas. Una de las cosas que nosotros también hemos intentado con Ruta N desde hace mucho tiempo es precisamente apoyar eso. Yo lo que creo, Jorge, es que hay hoy en la ciudad, muchas iniciativas dispersas. Entonces, yo sé que Confama hoy tiene una apuesta importantísima para el apoyo de todas las industrias creativas allá en el sector por donde, Barrio Colombia. Nosotros digo nosotros, no, el municipio de Medellín también tiene allá una sede para hablar de todo este tema creativo y tiene un laboratorio también en Barrio Colombia. Es decir, hay muchas cosas dispersas. Nosotros en la Secretaría sacamos unas convocatorias y apoyan eso. Yo lo que creo, Jorge, es que lo que tiene que hacer hoy la ciudad es reunir todas esas acciones dispersas que están en la ciudad, cada quien le apunta, y poder generar, y eso lo tuvimos en algún tiempo, una mesa que había, yo lo recuerdo muy bien, con Ruta N, con Explora, con Confama, creo que estuvo también con FENALCO, poder unir todas esas iniciativas y generar políticas públicas que no salgan del sector público, o sea, que sean públicas en el sentido que sean construidas con las industrias o con los pensadores o con los creadores de esas industrias, que se apoyen en la institucionalidad pública y que tengan la participación de las empresas privadas. A mí me parece que a lo que se tiene que a lo que le tiene que apostar la ciudad para mí es a unir todas esas iniciativas y poder generar proyectos que se complementen y no proyectos que compitan entre ellos. Y voy a dar solamente un ejemplo. El año pasado, con motivo de la pandemia, una de las cosas que nosotros más nos preocupaba es qué va a pasar con las librerías si no están vendiendo libros, si están todas cerradas. Y desarrollamos con Confama y con Confenalco una plataforma que se llama La Ciudad de los Libros. Después se le unió el año pasado, a finales del año pasado, la Cámara Colombiana del Libro. Y generamos una gran plataforma que se llama La Ciudad de los Libros, y es como un e-commerce, pues un comercio digital donde están las librerías de la ciudad, pues las que se quisieron anotar. Con ellos desarrollamos un proceso formativo, Confama puso un recurso para desarrollar toda esa plataforma tecnológica, y hoy, ahora en la Feria Popular Días del Libro, que pasó ahora en mayo, la gente pudo comprarle libros hoy a los libreros, lo mismo que se había hecho el año pasado con una plataforma mucho menos desarrollada, comprar los libros de manera digital. Y hoy cada uno de nosotros puede entrar a la plataforma La Ciudad de los Libros, meterse a la librería que le gusta o buscar el título que está buscando, ahí le sale cuál es el precio y todo eso, comprarlo y te lo llevan a tu casa. Eso para mí es el ejercicio, este es un caso puntual, pero es el ejercicio que hay que hacer para todo el tema de las industrias creativas aquí en la ciudad. Es decir, hay que unir los esfuerzos. Eso no hubiéramos sido capaces de hacerlo, no. Nosotros lo estábamos haciendo solo, y Confama se dio cuenta y nos dijo, venga, a nosotros nos interesa eso, porque nosotros también hemos trabajado y nos gustaría entrar. Y después apareció la Cámara Colombiana del Libro, y con ellos, y hoy esa plataforma tiene acceso a nivel nacional, y la gente puede comprar ahí. Entonces, ese tipo de
experiencias yo creo que son las que habría que desarrollar en la ciudad. Sí, muchas gracias otra vez, Herman. Pues, tenés ahí la capacidad de conectar una cantidad de fenómenos y de procesos que se vienen dando a veces no de un modo muy visible, sí, pero que de pronto van más allá de la coyuntura. O sea, no es solamente cómo esto apoya librerías para una contingencia como la de la pandemia, sino cómo puede continuar. Un trabajo. Bueno, Herman, digamos que ya en términos de un resumen general, vos ya habías adelantado algunas cosas, pero me gustaría que lo pusieras en blanco y negro, por decirlo de ese modo. ¿Qué ventajas ha tenido Medellín o qué ventajas tiene Medellín comparativamente con otras ciudades en términos de cultura? Y lo digo porque cuando uno ve, digamos, la actividad cultural en Bogotá, que también es muy fuerte, muy activa, y que pues conozco algunas de las cosas que han hecho, por ejemplo, todo ese nuevo distrito precisamente de industrias creativas en lo que antes era la zona del Bronx, todo ese trabajo tan interesante con teatro, sobre todo teatro callejero, que tiene pues también una tradición fuerte allá. Si uno dijera, bueno, Medellín frente a esto, o pienso, pues para poner otro ejemplo, toda la actividad de teatro universitario y experimental de Manizales, o todo el trabajo con música popular en Cali. Es decir, cuando uno pone todas esas cosas en perspectiva, Medellín, ¿dónde podría ofrecer pues como unas perspectivas que justifiquen o que destaquen ese trabajo en cultura durante tanto tiempo? Mira, yo tengo como una cosa que hace que Medellín tenga para mí ciertas ventajas a diferencia de otras ciudades. Y lo digo pues porque en mi experiencia yendo a otras ciudades del país y todo eso, es como el gran acumulado político, cultural que nosotros tenemos en esta ciudad. Y es que aquí hemos logrado, y a mí eso me parece de las cosas más, es más, a mí siempre que se habla de Medellín innovadora y todo eso, pues yo siempre he creído que no ha sido tanto por lo tecnológico, sino por lo social. Es decir, la capacidad que ha tenido Medellín para trabajar con el propio sector cultural y con las comunidades, para trabajar de la mano del sector privado y para que el sector público le apueste a esos proyectos que muchas veces vienen de muchos lados. Para mí es una de las grandes ventajas que tiene Medellín. Si vos lo vas a ver en cualquier otra ciudad, los sectores culturales, pues los distintos sectores se pelean entre ellos. Aquí se pelean entre ellos, pues es lo normal. Pero cuando vamos a hablar de política pública y todo eso, y de intereses comunes, la gente se une a pesar de las diferencias. Entonces, para mí esa es una de las grandes ventajas que tiene Medellín. Y a pesar de las diferencias que puedan haber hoy con alguna parte del sector privado de la ciudad, yo siento que el sector privado ha sido un aliado, bueno, y las universidades, no puedo destacar las universidades que siempre han sido aliadas pues, de estos procesos. El sector privado para mí ha sido fundamental en el desarrollo cultural de esta ciudad y siempre le ha apostado. Y yo, si nosotros pudiéramos hacer un balance económico, y eso se lo dejo a los muchachos que son estudiantes de economía, que uno podría hacer una investigación para valorar cuál ha sido la inversión privada en el sector cultural de esta ciudad, y ustedes se van a quedar, pues yo siento que todos nos quedaríamos perplejos de cuál ha sido esa inversión, que ha sido una inversión impresionante. Aquí gran parte de nuestros museos, y ustedes lo saben, Medellín tiene una característica, los museos de Colombia pues en general, tiene una característica, es que los museos en este país son privados, sostenidos por la empresa privada y el sector público. O sea, es decir, la Secretaría le entrega un recurso al Museo de Antioquia, pero ese recurso no es suficiente. Es más, estoy casi seguro que gran parte de la posibilidad de sostenibilidad que tiene un museo como el de Antioquia viene del sector privado.
Lo mismo pasa con el Parque Explora. Bueno, entonces, para mí esa es una de las grandes ventajas. Yo siento que lo otro, y ya lo dije y lo reitero muy rápidamente, es que tenemos, yo sí siento que políticas públicas de largo aliento. A mí eso me parece importantísimo. Si ustedes se van a otra ciudad del país, van a encontrar que cambia la administración y es como si volvieran a nacer, pues es como si volvieran a nacer el sector cultural, y entonces llega un secretario con sus funcionarios y vuelven a inventar la vida. Yo creo que eso en Medellín no pasa. O sea, claro, cada administración trae sus énfasis, así como esta administración hoy, nosotros en Medellín, encontramos que quiere hacer una gran inversión en todo el tema tecnológico y volverlo lo que es hoy, al menos lo que a nivel nacional se promulgó como un distrito tecnológico. Esos son sus énfasis, pero en general la política sigue estando ahí, y yo lo que siento es que ese distrito tecnológico le va a aportar mucho a la experiencia que nosotros desarrollamos en la secretaría y a las experiencias que tenemos ahí. Hay un tercer aspecto que a mí me parece importantísimo, y por eso yo siempre digo, ¿por qué se me olvidan las universidades? Es que en Medellín hay una cosa, y yo lo siento que la Secretaría ha intentado hacerlo, por supuesto no con las grandes inversiones que uno quisiera. Se hace investigación cultural. A mí me parece que, y la hacemos con las universidades, tratemos de hacerla de manera seria, y esas investigaciones le dan un peso a lo que nosotros estamos haciendo. Y aquí destaco una cosa que acabamos de hacer con Jonathan, con María Alejandra, que están acá en esta reunión, y esto, por ejemplo, la investigación sobre el valor de las bibliotecas públicas o del sistema de bibliotecas en esta ciudad. A mí me parece que poder hacer investigación sobre lo que hacemos, reflexionar sobre lo que hacemos, poder tener indicadores de saber para qué sirve esa inversión pública y tener datos que le sirvan a un decisor público para tomar sus decisiones, son importantísimas. Y yo no sé si en todas las ciudades de este país eso se hace, o si nosotros estamos tan signados por el tema de el hacer y reflexionar muy poco. Yo sí creo que, a pesar pues de todas las debilidades que nosotros tenemos, poder hacer estas reflexiones son muy importantes. En estos días que los muchachos nos presentaban la investigación de el retorno social de la inversión que nosotros hacemos en el sistema de bibliotecas, y usted poderle decir a un decisor público una investigación económica muy detallada, rigurosa, y poderle decir a un decisor, mire, usted por cada 1.000 pesos que invierte, usted tiene un retorno de 7.240 pesos. Porque claro, siempre nos van a interrogar para qué sirve lo que ustedes hacen en cultura. Y nosotros regularmente respondemos, no, es que eso es muy bonito. Imagine usted tener esas escuelas de músicas abiertas, tenemos 5.400 niños vinculados ahí, pero usted no mide económicamente ni socialmente el retorno que eso tiene. Y haber hecho esta investigación con los compañeros pues, y las compañeras egresadas de la Universidad Nacional de Economía, yo siento que nos permite a nosotros una capacidad de negociación, porque esto siempre hay que negociar los presupuestos, es importantísimo. Es decir, para mí, poder hacer investigación, o sea, pararse, investigarse, mirarse de manera crítica, y que eso se ha hecho, yo creo que en la ciudad, es uno de los elementos que para mí son fundamentales hoy para la política pública en esta ciudad. Herman, uno de los temas que fue una especie de fantasma hace bastante tiempo, y que ahora, por lo que hablabas de casas de la cultura, de uvas, etcétera, parece que tuviera otro perfil en Medellín, es el de los equipamientos. ¿Vos cómo ves eso de los equipamientos culturales? Porque a veces uno le parecería que entran en competencia, entonces que se restan fuerza los unos a los otros cuando hay mucha abundancia. Sí. ¿Cómo lo ves? No, yo soy un convencido
que una ciudad como Medellín tiene que tener grandes equipamientos. O sea, lo que pasa es que posiblemente ya llegamos como a un momento en el que es necesario parar un poco y empezar a desarrollar otro tipo de equipamientos más locales que le permita a la gente acercarse a ellos. Por eso les decía a ustedes ahora, la gran frustración para mí es tener 14 equipamientos culturales y que esos equipamientos no cumplan la función que deban tener en la localidad, porque tienen una característica para mí, es que están arraigados en aquellos sectores donde nosotros no tenemos presencia. Es decir, una UBA en un corregimiento como San Antonio de Prado o una UBA en la Comuna 8, donde usted puede desarrollar una cantidad de proyectos, donde no tenemos un parque de biblioteca, donde no hay un gran equipamiento, donde la gente tiene que desplazarse. Entonces, primero, creo yo, hay que sostener esos grandes equipamientos. Segundo, y te lo digo por la paradoja que nosotros tuvimos con el sistema de bibliotecas. Hay como dos generaciones de bibliotecas. Una primera generación que se hizo con Sergio Fajardo, que esa sí fue pues una cosa complicadísima. La decisión de dónde quedaban esos parques bibliotecas las tomamos en el Departamento Administrativo de Planeación, entre los funcionarios que habíamos allá, a través de modelar unas zonas donde no habían equipamiento. Entonces decían, no, un parque debe quedar acá, y entonces por eso los sitios donde quedaron esos 5 primeros parques, sin un diálogo muy importante con las comunidades, y por eso para nosotros fue tan difícil generar los procesos de apropiación con esos primeros parques. Y un segundo momento que fue en la administración de Alonso, donde los parques se construyeron en asocio con las comunidades, y casi que todo el programa cultural que tienen esos parques se desarrollaron con esas comunidades a partir de una experiencia que nosotros tuvimos y que a mí me tocó estar al frente de ella, que fue el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Entonces, ese tipo de cosas para mí es necesario mantenerla. La paradoja que yo les digo que tuvimos con el sistema de bibliotecas es que Medellín tiene una característica, o tuvo una característica muy importante, y es que aquí las bibliotecas populares y comunitarias por mucho tiempo, por muchos años, hicieron lo que nosotros no hacíamos en el Estado, y era brindar el servicio bibliotecario. Cuando llegaron los parques bibliotecas, eso era un atentado contra las bibliotecas populares y comunitarias. Y una de las grandes preguntas que nos hemos venido haciendo y que tuvieron que pasar muchos años y ver ese sector en crisis, el de las comunitarias, para que nosotros empezáramos a pensar cómo articulamos todo el sistema de bibliotecas con el sistema de bibliotecas comunitarias, las que son de la entraña de la gente, que es la gente la que las ha sostenido. Y yo creo que eso mismo, cuando yo hablo de un gran proyecto de equipamientos culturales, no estoy pensando solamente en los equipamientos que administra la Secretaría de Cultura, sino los equipamientos culturales que existen en la ciudad y que tienen una oferta, es decir, todas las salas de teatro que nosotros tenemos, las casas de cultura que son comunitarias, cómo generar un gran entramado de equipamientos que hagan que los procesos culturales sean mucho más fuertes en la ciudad, buscando para eso, creo yo también, y eso lo necesita, la inversión privada. Y yo sé que muchas de las instituciones, pues hablo por ejemplo de nuestra gente, reciben también apoyo de esas empresas privadas. Entonces yo sí creo que esa es una de las cosas que nosotros tendríamos que hacer, Jorge, con el tema de equipamientos. Pero yo sí estoy convencido de que una ciudad como Medellín tiene que tener grandes equipamientos culturales, pero no puede abandonar los equipamientos que tienen arraigos territoriales, ni los equipamientos que son producto del esfuerzo de las comunidades. Lo que tiene que hacer la Secretaría de Cultura, bebiendo un poco de experiencias como la de Brasil con los puntos de cultura, sé que se está desarrollando en Argentina, que se está desarrollando en Perú, es desarrollar y apoyar esos proyectos comunitarios de manera mucho más fuerte y más importante, pues desde la Secretaría.
Herman, comenzamos hablando de políticas y lo fuimos aterrizando en acciones concretas. ¿Vos cómo ves el proceso de la gestión de la cultura en Medellín? Es decir, en términos de actores, de formación, de calidad de esa gestión. Bueno, una de las características, y no pasa solo en Medellín, Jorge, mira, cuando yo me devuelvo a los años que yo empecé en la Secretaría, yo recuerdo que la gente que hacía parte de la Secretaría eran muchachos casi todos sin formación. Es decir, muchachos que terminaban el bachillerato y los contrataban como técnicos, y ese tema de cultura se le legaba a cualquier persona. La gente que entraba a bibliotecas no eran bibliotecarios. Entonces, un tema que yo he identificado con el paso del tiempo, y no solo acá en Medellín, sino en todo el país, y te lo digo porque hace algunos años tuve como la oportunidad de acompañar unas mesas nacionales de planificación y de evaluación del plan de desarrollo cultural de Colombia. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta ahí es que se ha ido profesionalizando el sector. O sea, hoy el sector cultural es totalmente distinto a ese sector cultural que nosotros conocimos hace más de 20 años. Es decir, hoy cada vez más el sector cultural está exigiendo para la gestión gente calificada, estudiantes calificados, profesionales calificados. Y yo creo que esa ha sido una de las grandes apuestas de la gestión. Y eso ha pasado también, y es hasta muy chévere saberlo y uno evidenciarlo pues ya en la práctica, es que el sector comunitario también se ha ido profesionalizando. Y eso hace que la gestión cultural sea mucho más, o sea, que genere mejores procesos y mejores discusiones para formular la política pública. Y una cosa que, pues eso fue un sueño de muchos años, y es el tema de la profesionalización. Una de las cosas que para la gestión cultural, una de las cosas que nosotros encontramos es que aquí había mucho artista empírico, y desde hace ya, vamos para 4 años creo con que empezamos un proceso de profesionalización con la Universidad de Antioquia, es decir, coger todos esos artistas de la ciudad que no tenían formación, pero que por ejemplo eran unos bailarines impresionantes y no tenían un cartón, y profesionalizarlos a través de la Universidad de Antioquia. Nosotros mismos no los podíamos contratar porque no tenían ese diploma y todo eso. Ese ejercicio de profesionalización yo siento que le ha ido ayudando a la gestión cultural. Es decir, yo soy también como convencido de que la gestión cultural hoy necesita cada vez más de profesionales mucho más formados, y eso es lo que está pasando en la ciudad, y posiblemente por eso hoy no es las mismas discusiones que nosotros tuvimos con el Sistema Municipal de Cultura para formular el plan en el 2011. Hoy nosotros nos sentamos para hablar de política cultural y para hacer gestión con muchachos con unas formaciones impresionantes, doctores, pues me ha tocado con unos postdoctores, y eso fortalece el tema de la gestión, hace que el diálogo sea mucho más importante, y en muchos campos, en campos como el administrativo, que es una de las falencias que ha tenido la gestión cultural en Medellín. Pero vos hoy te vas para una corporación de esas que tienen mucho más tradición en la ciudad y te encontrás ya el director del Matacandela, no es el que hace la gestión administrativa, presenta los informes, va y consigue recursos con la empresa privada, ¿no? Ellos ya se han ido especializando para hacer todo ese tipo de funciones. Entonces yo sí creo que hoy tenemos unos procesos de gestión cultural mucho más inteligentes, y la administración así lo ha ido requiriendo. Y si ustedes van a ver en los perfiles de los profesionales que hoy tiene una Secretaría de Cultura, eso es increíble, pues vos tenés ahí ingenieros, abogados, psicólogos, artistas plásticos, economistas, antropólogos, aunque los antropólogos servimos para poco, pues, pero también los hay, también los hay ahí.
y yo creo que eso ha ido fortaleciendo mucho el tema de la gestión en la ciudad, Jorge. Herman, muchas gracias. Muy ilustrativa pues esa experiencia vivida y reflexionada, porque no es solamente vivida, sino muy pensada y cribada a través pues, de muchas experiencias. De modo que muchísimas gracias y hasta que nos encontremos, ojalá cara a cara. Listo, muchísimas gracias Jorge y Norita, muchísimas gracias por la invitación. Feliz tarde. Chao.